noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, estamos ya a mitad de año, empezó este fin de semana el invierno y les voy a retomar un tema que todavía sigue vigente en stand-by, pero del cual no hemos hablado más. Seguramente ustedes mañana en los diarios van a ver en tapa probablemente la renuncia de Milani, jefe del ejército, las causas que tiene Milani por delitos de lesa humanidad, sobre todo la principal, la del soldado Ledo en Tucumán, otras causas por enriquecimiento ilícito. Pero en el día de hoy queremos tocar un tema que tiene absolutamente que ver con Será Justicia y tiene que ver con el futuro de todos nosotros y las próximas elecciones, porque es la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestro primer invitado es el postulante del Poder Ejecutivo Nacional, Roberto Carles, un candidato muy joven que ha sido objetado por distintos temas, pero su pliego todavía está vigente en la Comisión del Senado. El 31 de marzo fue la última vez que en esa comisión se habló de Carles. Se siguió hablando y hubo acuerdo para otros nombramientos, sin embargo, la cuestión del reemplazante de Zaffaroni quedó stand-by. Y la pregunta que nos hacemos, y para eso también lo invitamos a Enrique Zuleta Puseiro, es justamente ¿hacia dónde va la Corte Suprema? ¿Cómo va a funcionar una Corte que está, no vamos a decir cada vez más diezmada, pero sí con menos representantes, por lo menos firmes o con mucho acuerdo popular, como eran, por ejemplo, la doctora Carmen Argibay, como también lo era el doctor Zaffaroni, como lo es el doctor Lorenzetti, que parece de alguna manera estar comandando la Corte, o por lo menos esto es lo que se dice desde el gobierno. Una Corte que ha sido además muy atacada por el gobierno nacional por, como todos ustedes saben, la integración de la Corte por parte de Fayt, que es un hombre ya muy mayor, tiene 90 y pico de años, y desde algunos sectores del gobierno consideran que no puede seguir ocupando un cargo de tanta importancia como es el de integrante de la Corte Suprema. Algunos por muy jóvenes y otras cuestiones, otros por muy grandes. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ver si solamente por ser muy joven o qué otras cuestiones se le han objetado a Carles, porque él viene aquí a hablar en primera persona. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si vas a un lugar que tiene playa, mar, sierras, delta, casinos para que te diviertas, tu viaje de descanso es más viaje de descanso. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Buenas noches, Roberto Carles. Gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, lo conocemos poco en realidad, hablando usted por primera persona. Conocemos muchas referencias a favor y en contra, pero bueno, no le hemos escuchado tanto hablar respecto a su interés, a su carrera judicial y su interés en la Corte Suprema. Usted sigue como candidato, es decir, ¿en qué situación está su pliego? Bueno, el pliego tiene un dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y está a la espera de tratamiento por parte del Pleno. Por supuesto, como todos saben, para que se pueda aprobar la candidatura de cualquier juez o de cualquier aspirante al cargo de juez de la Corte Suprema, se requieren los 2/3 de los votos de los presentes en el Senado. Esto es algo que ninguna fuerza política lo va a poder imponer por sí sola en el presente ni en el corto o mediano plazo. De modo que, afortunadamente, esta es una disposición que ha incluido nuestra Constitución Nacional en 1994, la designación de los jueces de la Corte Suprema requiere necesariamente de una amplia negociación política que aparentemente en la actualidad no se estaría dando. Recordemos el acuerdo de los 28 senadores de la oposición en noviembre del año pasado, cuando a priori, antes de que el gobierno postular a cualquier candidato, manifestaron expresamente que no iban a votar a ningún candidato, fuese quien fuese, ¿no? Bueno, esto me parece que no están dadas las condiciones, al menos hoy, aparentemente, para este tipo de negociación política. Para quien nos está viendo y sabe poco de usted, salvo que lo están asociando al gobierno, ¿lo han asociado al gobierno o está asociado al gobierno? Cuéntenos un poco cómo fue su carrera judicial, cómo comenzó usted y si algún momento usted aspiró a ser, no sé, la carrera judicial, juez o secretario en juzgado, luego secretario letrado, juez, camarista, etcétera. Yo provengo del mundo académico. Mi interés ha sido siempre la enseñanza y la investigación en el campo jurídico. Me he formado en Europa, hice 2 doctorados, uno en Italia y estudiando parte en Italia, parte en Alemania, otro en Guatemala porque tenía interés, además de abordar y de conocer la problemática de nuestra región. Muchas veces los penalistas tenemos este defecto de formarnos en un contexto muy distinto al que nos toca vivir. Me formé en la universidad pública, me recibí con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y siempre tuve preeminentemente un interés académico y en los últimos 3 años fui coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, donde tuve que trabajar, como se sabe, con una comisión que era plural, con representantes de distintos partidos políticos, es decir, donde no solamente tuve que desempeñar una tarea jurídica, sino de tratar de alcanzar la parte más político de lo judicial también, que tiene que ver con llegar a acuerdos, ¿no? Con negociar, en el mejor sentido de la palabra, la letra, ¿no? Ni más ni menos que de un código. Esa era la idea y el objetivo de tener una comisión plural y política, que el texto que resultase de ese trabajo fuera un texto con el mayor consenso Acá posible. Tengo algunas de las cositas de sus doctorados, que usted ya lo debe saber, tengo la obligación de decírselo porque esto ya se ha dicho. La Usina del Derecho ha publicado, ha cuestionado de alguna manera su currículum o su formación, alegando que el doctorado que usted hizo en la Universidad de Ferrara en Italia es un establecimiento que no tiene mucha jerarquía, digamos, de alguna manera, porque está en el número 820 en el ranking mundial, comparado con la UBA, que está en el número 320, y también la Universidad San Carlos de Guatemala está en el puesto 2256 del ranking mundial, como que de alguna manera no sería jerarquía suficiente. Eso lo dice la ONG Usina Jurídica. ¿En qué número está en el ranking de ONG de defensa de la justicia? Usted dice que esto no es así. Por supuesto que no, estamos hablando en un caso de una universidad que tiene 1000 años, en la que hasta se formó Nicolás Copérnico, digo, si se la puede cuestionar, sí, en Italia es muy reconocida, en Europa es muy reconocida por la formación humanística, tanto para lo que es el derecho, las ciencias sociales, el arte, la arquitectura, y además un lugar estratégico para alguien que quiere estudiar derecho porque está en el centro de Europa, cerca de Francia, de España, de Italia. ¿Cuánto tiempo duró su doctorado, doctor? 3 años. 3 años. Es lo que dura un doctorado de investigación en Europa. ¿Usted estuvo radicado allí? Sí, viví en Italia y en Alemania también. ¿Y en Guatemala? No, en Guatemala no, porque hice una equivalencia de materias y lo que tuve que hacer fue defender una tesis de doctorado. Y su ingreso, digamos, a la parte más política del asunto que tiene que ver con esto de la reforma del Código Penal, ¿fue por convocatoria del doctor Zaffaroni? Así es, el doctor Zaffaroni, cuando se constituye esta comisión plural con Pinedo, Gil Lavedra, Barbagelata, Arlanian, necesitaban un coordinador, alguien que además de tener conocimiento jurídico pudiera llevar adelante lo que era la tarea de un equipo de asesores además muy numeroso,
de cada uno de los miembros, y esta fue la tarea que desarrollamos en casi 3 años. Claro. Hubiera sido todo mucho más sencillo si el código se hubiera hecho a puertas cerradas, o que lo hubiera hecho solamente un solo autor, ¿no? No, la idea fue precisamente la de tener un texto consensuado por varias fuerzas políticas, y eso demandó mucho más esfuerzo. ¿Qué cree que fue lo que pasó, doctor, con su nombramiento, ¿no? Su postulación por parte del Gobierno Nacional? ¿Qué le jugó en contra? Bueno, como te decía al principio, principalmente hubo un acuerdo político en noviembre del año pasado. Antes de saber quién era el postulante. Antes de saber quién iba a ser postulado, donde la oposición dijo que no iba a dar los votos a ningún candidato. Con un acuerdo de 28 senadores que ya niega la posibilidad de votar cualquier candidato, ya está vedada la posibilidad de que se pueda cubrir esa vacante. De modo que esto se sabía desde antes de mi postulación. Luego, sí, una vez que han conocido quién era el candidato, han ensayado distintos tipos de objeciones. Yo recuerdo el mismo día que se supo mi postulación, dijeron que era miembro de Justicia Legítimo, que militaba en la Cámpora. Sí. Y esto habían pasado 10 minutos del anuncio que había hecho el ministro Alac. Y tanto una cosa como la otra son falsas. No solamente nunca he militado en la Cámpora, no he ido a una sola reunión de Justicia Legítima. Entonces, bueno, esto tiene que ver, sí, con cómo se intentó luego darle contenido a un rechazo que era anticipado. De alguna manera, el mundo jurídico con el gobierno, probablemente este último gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó dividido, como también el periodismo en toda la década kirchnerista, lamentablemente, en pros y contras, ¿no? Y tenemos funcionarios de la justicia que no apoyan, digamos, la conformación en sí de Justicia Legítima, y otros que la defienden, porque consideran que el juez no tiene que ser militante, así como hay periodistas que consideran que el periodista tampoco tiene que ser militante. ¿Usted qué opina de Justicia Legítima? Yo lo que creo es que es muy positivo que se hayan visibilizado posturas y posiciones que los jueces, fiscales y defensores de cualquier manera las tienen. Es decir, sí, acá hay dos opciones: o las negamos y las barremos abajo de la alfombra y que nadie se entere y solamente circulan en los pasillos de tribunales, o se hacen visibles y toda la sociedad conoce qué es lo que piensan los jueces, los fiscales y los defensores. Esto me parece saludable, sin perjuicio de cuáles sean las ideas que se defiendan, claro, ¿no? Y esto es muy positivo y ha pasado en los últimos años, y no solamente lo ha hecho Justicia Legítima, también ha tenido un rol mucho más activo la Asociación de Magistrados, el Colegio Público de Abogados ha dejado de ser también una entidad limitada a llevar la matrícula y a desarrollar actividades de formación, y ha empezado a expresar opiniones también sobre cuestiones de política judicial, algo que quizá antes no se hacía tan bueno, de menudo. hecho, hace poco fue bastante, digamos, público la postura del Colegio Público de Abogados, sobre todo porque su presidente Rizzo es el abogado de FAIT, sobre la situación de FAIT. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, yo no conozco cuál es la situación del doctor Fayt. Bueno, se lo digo en dos palabras. La situación no es ninguna, salvo que desde el gobierno, ya sea el jefe de gabinete Aníbal Fernández como otros funcionarios, empezaron a cuestionar la idoneidad de Fayt, con mucho respeto, porque el propio Aníbal dijo que no tengo nada, es una persona mayor y soy el primero en defenderlo, pero justamente que la idoneidad de Fayt para ocupar el cargo que está ocupando en la Corte Suprema. Bueno, si existieran sospechas fundadas de que efectivamente hay alguna causal de incapacidad sobreviniente que podría tener una persona de avanzada edad, lo que debería hacerse es iniciarse un proceso de juicio político, que nadie lo ha hecho hasta el momento. No, nadie. Fue toda una cuestión más mediática y que se instaló. Entonces, yo desde el punto de vista jurídico, lo único que tengo para decir al respecto es esto. Si alguien tiene una sospecha fundada, debería presentar una denuncia correspondiente ante la Comisión de Juicio Político y se debería proceder con la investigación. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 33. A propósito, yo esto sí lo quisiera subrayar. Sí. Yo estoy en contra de la limitación constitucional de los 75 años, que me parece que es sumamente discriminatoria. Del mismo modo en el que siempre estuve en contra en mi época de militante universitario, que por cierto fue en el radicalismo, respecto de la jubilación obligatoria a los profesores de 65 años, porque hoy un docente a los 65 años tiene está todo por delante, veces, ¿no? En su mejor momento, incluso en el campo jurídico es cuando ya pueden haber dejado el estudio de abogados o pueden haber dejado la actividad judicial y se pueden dedicar incluso con mayor intensidad
a la actividad académica. De modo que ese tipo de limitaciones me parece discriminatoria. Lo que sí me parece que sería interesante que se comenzara a debatir en nuestro país es el carácter vitalicio del cargo de juez de la Corte, que esto es otro tema del que se habla bastante poco en realidad. Es un tema que incluso en los Estados Unidos se está comenzando a debatirse, ellos también tienen los jueces vitalicios para la Corte. Sí. Los tribunales constitucionales europeos, como el Tribunal Constitucional Italiano, el alemán, el español, en general es un cargo que tiene 9, 12 años de duración, no es un cargo vitalicio. Y si pensamos que la Corte Suprema, además de ser la intérprete última de la Constitución Nacional, es la cabeza de uno de los poderes del Estado, bueno, que el cargo sea para toda la vida es algo que me parece cuanto menos problemáticos desde un punto de vista republicano, ¿no? Bien, de ahí a tener que rendir examen, como en su momento lo proponía, ya no me acuerdo quién, los jueces, no tiene nada que ver. No, esto no tiene nada que ver. Claro. Acá lo que hablo es de un plazo temporal. Y que esto el hermano del ministro Rossi era quien lo proponía, sí. En ese momento era diputado. A ver, lo que se suele decir, y he escuchado muchos jueces argumentar en este sentido, es que el fijar un límite temporal afectaría la independencia. Yo no veo de qué manera el saber que uno va a ejercer un cargo por 9 o 12 años puede afectar la independencia. Mientras no es que no dependa de una renovación o de un examen donde sí puede haber ¿Sería usted juez a los 97 años? Creo que no, no. ¿Le parece bien? Es una decisión personal de cada uno. Es decir, ¿usted le parece bien, por ejemplo, que Zaffaroni, que es un hombre mucho más joven que Fay, 70 y ¿cuántos cumplió? 75. ¿75 se haya ido de la Corte? Bueno, cumplió con la Constitución. Cumplió con la Constitución. Sí. Recordemos además que la Constitución fue reformada en el 94 y el doctor Fay fue elegido juez de la Corte antes. Previo, por eso no le De cualquier manera, el fallo de la Corte no se apoya en este argumento, se apoya en un argumento que hay que destacar que también es bastante polémico, que es el hecho de que la fijación de este límite de los 75 años no había integrado el núcleo de coincidencias básicas por el que se promovió la reforma constitucional, es decir, un fallo de la Corte que prácticamente le da mayor jerarquía al Pacto de Olivos que al Poder Constituyente ejercido en la Asamblea, ¿no?, del 94. Ese es un argumento también bastante Pero polémico. Que nadie formalmente no se cuestionó. No se cuestionó porque, bueno, fue bastante útil para los jueces, ¿no? Que no se vieron obligados a tener que jubilarse. ¿Se siente idóneo, se siente capacitado usted para integrar la Corte? A mí no me gusta ser autobombo y la verdad es que pero de pronto uno puede decir, bueno, me sobran cualidades, pero me falta, no sé, experiencia. Si a mí, por ejemplo, me dicen, ¿querés ser gerente de un noticiero? Y la verdad es que yo experiencia tengo, pero no me siento capacitada. Tal vez porque no tengo, no sé, un montón de cuestiones que veo que tiene que tener un gerente de un noticiero que yo no las tengo, ¿no? Sí, bueno, de esto se debatió mucho. Incluso recuerdo algunos periodistas cuando se anunció mi candidatura que preguntaban, ¿puede ser juez de la Corte sin haber sido juez antes? Y la verdad es que la historia de nuestra Corte nos muestra que tenemos miembros de la Corte que han provenido de la política, otros que han provenido del ejercicio de la profesión, otros que provienen de una larga carrera judicial, como es el caso de la doctora Hayton. Exacto. Es decir, en mi caso, bueno, sí, soy una persona joven, no lo puedo negar, tengo 33 años y provengo de la academia. Tengo una formación estrictamente académica y con, sí, una incursión práctica, sobre todo en lo que es la proyección legislativa. He sido asesor en la legislatura porteña, fui coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal. Ahora, si no me gusta, insisto, autopromocionarme. Yo pasé por una audiencia pública de 6 horas en la Comisión de Acuerdos del Senado, que a diferencia de lo que fueron muchas otras audiencias, sobre todo las designaciones de todos los jueces de la Corte y de procuradores o defensores, fue un examen de derecho. Es decir, como en mi caso no había muchas preguntas para hacer respecto del patrimonio, porque patrimonio no tengo y tampoco tengo fallos polémicos en una actividad judicial previa, fue un examen de derecho. Fueron 6 horas de preguntas sobre derecho, de derecho constitucional, de las distintas ramas del derecho. ¿Usted aspira que si llega a ganar Scioli esto continúe, o la oposición también, o Macri, o Massa? No, yo lo que deseo de verdad, más allá de la cuestión anecdótica de mi candidatura, es que se resuelva la situación actual. Es decir, hay una vacante en la Corte está funcionando. ¿Tiene plazo?
No hay, es decir, el decreto 222 de 2003 lo que establece sí son 30 días para postular un reemplazante una vez producida la vacante. Que eso ya se hizo. Que eso ya se hizo y está el pliego habrá que ver. Esperando los acuerdos políticos. Va a estar nuevamente invitado, sea cual fuere obviamente el resultado de este pliego, que esperemos que sea dentro de este gobierno, también antes de las elecciones. Gracias, doctor Carles. Bueno, Enrique Zuleta tiene una lectura de la Corte Suprema desde hace décadas, que viene haciendo como si fuera una lectura y nos viene aleccionando a todos de manera paralela sobre lo que necesitamos de los jueces de la Corte y dónde está la Corte parada y qué necesita la Corte para que nosotros como ciudadanos estemos más cerca. Enseguida vamos a hablar con él. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, Enrique Zuleta Puseiro, además de estar muy metido con todo lo que es la actividad de la Facultad de Derecho, recuerdo que fue la persona convocada por la Corte Suprema actual cuando se lanzó el Centro de Información Judicial y de manera muy didáctica nos explicaba a todos la imagen de la justicia, ¿no? Ya en general, y ahora lo hemos convocado a Enrique para que nos cuente un poco la imagen de la Corte y en qué punto toda esta embestida contra Fayt-Lorenzetti afectó a la Corte, ¿no? Y en la Argentina ha aterrizado un debate internacional muy importante, que es el papel, vamos a decir, de las Cortes frente a los organismos de representación popular. Sí. Es decir, la legitimidad democrática expresada a través del Parlamento, la voluntad general y esa especie de tercer poder contramayoritario que confronta con esto. Entonces, en los grandes temas contemporáneos, este conflicto se ha producido. El sistema europeo tiene unas características, en Estados Unidos otras, el activismo judicial. Claro. Vivimos una época donde la democracia se está expresando de una manera muchísimo más segura, exuberante, segura de sí misma, sobre todo. Antes estaba el fascismo a la derecha, el comunismo a la izquierda, la democracia avanzaba así muy cautelosamente. Hoy la democracia no tiene enemigos, entonces se afirma y crece y explora y desarrolla nuevos horizontes. Y allí encuentra las resistencias a veces a esa voluntad popular que muchas veces se expresa con la regla de mayoría, que en materia política, sobre todo los regímenes populistas, asusta a mucha gente y con toda razón se acude a los equilibrios. ¿Y quién pone los equilibrios? Bueno, eso se confronta, vamos a ver, una idea de populista de la democracia versus una idea republicana. Sí. En el centro están todas las concepciones que tratan de integrar y de hablar de un equilibrio. Ese es el gran debate de nuestro tiempo. En el mundo la democracia tiene esta cuestión. No es algo que nos pase a nosotros y los argumentos que escuchamos de un lado y de otro no son únicos de la Argentina. ¿Y cómo viene a entrar acá Carlos Fayt el cuestionamiento a su edad y a su idoneidad? Porque más que nada lo de la edad es anecdótico, pero va directamente a si está capacitado o no para ser juez de la Corte. Bueno, yo creo que es un punto débil que encuentra la Corte está debilitada, está cansada, y además, convengamos, una cuestión importante, ha cumplido un ciclo importante. La Corte Lorenzetti fue una Corte que ha producido con su activismo judicial una innovación extraordinaria. Absoluta, sí. Además, es la primera vez que una Corte ha asumido funciones legislativas importantísimas, porque los grandes códigos, es decir, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Procesal Penal, los ha promovido la Corte. Exacto. Lo ha promovido la Corte. Y ahí está Zaffaroni, está Lorenzetti, está Hayton. Esta es una cosa que nunca había ocurrido. Y hay pocos precedentes en el mundo. Sí. ¿Y por qué ha dado este paso adelante la Corte? Me parece porque hay un vacío precisamente por el conflicto que existe entre el legislativo y el ejecutivo. La Argentina hace 30 años ha crecido en muchísimas cosas, pero hay un vacío. Sí. Me parece que allí han dado un paso adelante. Que lo ha dicho la misma Corte incluso en el caso Badaro, Por ejemplo, yo recuerdo, he estado en el gobierno de Alfonsín, hace 30 años estaba yo, y me acuerdo, allí empezamos a hacer la reforma del Código Procesal Penal, la llegada del sistema acusatorio. Era una necesidad absolutamente consensuada. Entonces, cuando llega en este momento la reforma, a los sectores de oposición nos encuentra con que los que han hecho la reforma son los mismos que hace 30 años comenzaron a hacerla por, vamos a decir, imperio o por de las circunstancias, porque es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, estos procesos a veces
entran, pero además de la necesidad histórica que tienen de modernización, de búsqueda de equilibrio, de profundización en la esencia del papel de la justicia en la democracia, además de eso, a veces pegan en una circunstancia en la cual todo se sospecha, todo se traduce en términos de amigo-enemigo. ¿Qué es lo que le ha pasado recientemente a la Corte? Bueno, tenemos una Corte con Lorenzetti, Maqueda, Hayton de Nolasco y Fait. Hay 3 periodos de la Corte, hay que señalarlo. Hay un primer periodo que es el periodo de Alfonsín, donde la Corte tiene que traer la democracia. Cuando se miraban, me acuerdo de las encuestas en el año 82-83, buscábamos cuál es la institución que a pesar de todo esté libre para hacer la tarea fundamental, que era agarrar casi todos los temas y afrontar la cuestión militar. Y fue la Corte. Y allí fue Carrió, que era un jurista muy destacado, un abogado de Alfonsín, era un filósofo del derecho, y él le tuvo que iniciar eso que fue el comienzo del juicio de las juntas y todo eso. Allí hubo gente muy destacada, que, por ejemplo, los miembros de la Cámara Federal. La Cámara Federal. Esa fue la Cámara, la Corte de Democracia. La Corte de Menem vino como una especie de péndulo para acompañar las transformaciones del menemismo, la apertura, la flexibilización. Probablemente la menos prestigiosa, ¿no? La menos prestigiosa, pero allí también había equilibrios, porque ahí estaba Fait. Yo he hecho un libro de interpretación constitucional que ya tiene 3 ediciones, que es el que usamos en la facultad, y he estudiado bastante la Corte estos 30 años. Y yo creo que hay 2 cortes. La Corte y los fallos de Fait. Claro. Que son excelentes. Realmente Fait ha tenido, los relatores y la gente que acompaña hoy son gente muy eminente, algunos de ellos son camaristas, son autores destacados, son fallos excelentes. La doctrina de Fait es una doctrina de una seguridad y de una calidad institucional extraordinaria. Claro, tal vez Fait en el año 94 tuvo alguna razón para proponer su excepción, la acordada, el fallo Fait, pero pasaron 20 años. Claro. Absolutamente. Yo creo que algo se debería haber hecho. Bueno, vamos a ver hacia dónde va esta Corte. Gracias, Enrique, como siempre. Bueno. Tenemos esta tercera Corte, que es una Corte que está, como vos decías, diezmada de alguna manera con... Y cada gobierno tuvo su Corte, no te olvides. Es cierto. Salvo de la Rúa, algo va a pasar. Algo va a pasar. Bueno, te convocamos para cuando pase. Bueno. Gracias a ustedes, nos van a sacar del aire, pero vamos a tener más. Y el libro de Enrique que se estudia en la facultad lo van a tener en nuestro sitio web, serajusticia.net. Hasta mañana. Chao. Hasta el próximo martes. Chao.